Buenos días. En el día de hoy vamos a trabajar el tema de desarrollo infantil, pero antes darles el agradecimiento a la Alcaldía de Medellín por el patrocinio para este tipo de eventos. El nombre mío es Juan Carlos Rodríguez Barrera, soy neuropsicólogo infantil, profesor de la Facultad de Medicina, pertenezco al Departamento de Pediatría y Puericultura y voy a acompañarlos durante las sesiones que están relacionadas con la evaluación del desarrollo de los niños. En este momento nos vamos a entrar a hablar un poco sobre uno de los instrumentos que consideramos que se debe de utilizar para la valoración de los niños, como es la escala abreviada del desarrollo. Es una prueba que es colombiana, que viene siendo utilizada desde hace varios años en el país, en los diferentes programas de crecimiento y desarrollo, y que de acuerdo con la última guía de práctica clínica del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, considera que es el instrumento a utilizar. Tiene en el estudio de pruebas, tiene una evidencia positiva eh, a favor, la cual entonces nos permite pues como tenerlo como instrumento de uso. Es, es importante recordarles pues que todo el material que vamos a utilizar aquí es producto pues como del trabajo asistencial investigativo y de docencia reunido a través de la práctica en pediatría social de la Universidad de Antioquia, en el grupo de guías de práctica clínica de Metrosalud, del proyecto Promesa de Salud Pública de la Universidad de Antioquia y también con el trabajo que se ha venido adelantando con la propia Secretaría de Salud de la Alcaldía de Medellín. Entonces nos vamos a meter como a describir la escala. Este es el formato de la escala, esta es como la parte de la presentación donde se van a registrar como todos los datos que son relevantes en el caso del niño. Entonces simplemente son los datos de identificación, no solamente del niño, sino del organismo donde se está realizando la evaluación del niño. Y abajo encontramos una tablita donde está la síntesis de evaluación, donde hay eh, cinco espacios donde van a corresponder para 5 evaluaciones que se van a realizar con esta misma prueba para un niño. Tenemos en la parte interna, pues las áreas que evalúa, como la gran mayoría de las escalas de desarrollo que evalúan la motricidad gruesa, la motricidad fina adaptativa, un área que tiene que ver con la audición y el lenguaje y otra área que es la personal social. Como ustedes pueden ver, en cada una de estas áreas que se evalúan, las vamos a encontrar que están acompañadas por una serie de columnas. En la primera columna encontramos lo que llaman los rangos de edad, que nos permiten identificar en qué momento del curso evolutivo se va encontrando el niño. En la segunda vamos a encontrar los ítems con los cuales vamos a empezar a hacer la evaluación. Son 30 ítems que están agrupados de a 3 y vamos a tener 10 intervalos con grupos de 3. Después sigue lo que es el ítem propiamente dicho, del cual vamos a empezar a utilizar o con lo que vamos a tratar de medir qué es lo que está sucediendo con el niño. Y después vamos a encontrar 5, que son las 5 columnas que van a corresponder a las 5 evaluaciones que vamos a poder realizar con esta escala al niño. Esto se repite en cada una de las áreas, en lenguaje, personal social o motricidad gruesa. Es importante tener en cuenta aquí, por ejemplo, que hay un ítem que es el ítem 0, es un ítem que se utiliza solamente en el caso de los recién nacidos, pero que no tiene ningún tipo de puntuación o de valor. Otra cosa que aprovechamos pues como para comentar es la escala no es pertinente para utilizarla en los niños recién nacidos o menores de 2 meses de edad, debido pues que si tengo un niño de un mesecito de edad, muy probablemente el hecho de ponerlo a evaluar con estos ítems va a resultar, eh, va a resultar con algún grado de dificultad aparente y eso nos va a dar un falso positivo y un motivo de preocupación innecesario para la, para la mamá. Bien, y en la última parte lo que se encuentra es la parte de los parámetros normativos para la evaluación del desarrollo. Aquí vamos a encontrar las puntuaciones que le van a corresponder para cada una de las áreas, motricidad gruesa, fina, lenguaje, personal social y el total. Vemos que en cada una de las áreas un niño puede estar en un nivel de alerta medio, medio alto o alto.
El nivel de alerta es el que no quisiéramos encontrar, pues porque nos está indicando de que el niño está teniendo un rendimiento por debajo de lo esperado para su edad. Es muy fácil de utilizar, simplemente con la puntuación que se va a obtener, lo buscamos, ubicamos aquí el rango de edad en el que se encuentra el niño, digamos que tiene 22 meses, aquí estaría ese niño, y las puntuaciones las vamos a buscar en esta fila. Y de acuerdo con lo que encontremos, vamos a decir si está en un nivel de medio, medio alto o alerta, o en cuál de ellos. Bien, eh, tenemos aquí las cuatro áreas que evalúan. En estos casos, pues lo que tenemos que tener en cuenta es que la motricidad gruesa lo que está haciendo o lo que tiene que ver es con evaluar la aparición de funciones de coordinación de los diferentes segmentos corporales del cuerpo, evaluar lo que es las reacciones posturales, la locomoción, la coordinación dinámica del cuerpo, entre otras. El dominio que los niños van teniendo de cada uno de estos segmentos corporales le va a permitir a los niños tener como mayor posibilidades de exploración, una mejor adaptación y mayor autonomía. Generalmente el desarrollo motor grueso inicia con el control de la cabeza y del cuello y va avanzando en lo que se llama la dirección cefalocaudal, o sea, de arriba hacia abajo, involucra lo que es el tronco, las manos, los pies. Eso es lo que los niños los vamos a empezar a observar. Inicialmente es cómo está sosteniendo la cabecita, cómo se está sentando, cómo está empezando a gatear, a parar, caminar y después correr y muchas más actividades. Entonces es la organización de los movimientos de los diferentes segmentos corporales. Tenemos lo que es la motricidad fina, adaptativa. En este caso, pues lo que tenemos que entender es que los niños deben ir organizando no solamente los movimientos de los grandes grupos corporales, sino la utilización de las manos. Las manos las necesitamos para muchas actividades de la vida diaria, para comer, para vestirnos, para asear, hasta incluso para acariciar o para pelear utilizamos las manos. Entonces, es una herramienta con la cual se generan muchas de las adaptaciones o los ajustes a las necesidades de los entornos. Estas actividades implican lo que es la aparición o la integración paulatina de dominios manuales y perceptuales, no solamente la actividad motora, sino también la actividad perceptual. Entonces, lo que se denominan las praxias y las gnosis. Los niños cuando nacen, básicamente lo que dependen son de una actividad refleja. Pero en la medida que va madurando el sistema nervioso, va dando lugar para que se vayan organizando los primeros, los primeros movimientos que ya tienen como algún grado de voluntad. Esas destrezas motoras finas le permiten a los niños manipular, explorar, transformar los elementos del entorno y lograr una mejor adaptación. Y como dice ahí, el dominio de estas destrezas motoras o prácticas están en conexión con lo que es la audición, la visión, el tacto, el equilibrio e incluso con las nociones de espacio y de tiempo. Una tercera área es la de la audición y el lenguaje, que podríamos decir que es de mayor peso en la evaluación del desarrollo y en la que tenemos que poner mucho cuidado debido a las implicaciones que pueda tener. En los niños, el desarrollo del lenguaje empieza con una fase que se llama, o una etapa que es la etapa prelingüística, que va desde el nacimiento hasta aproximadamente el primer año de vida. Lo que son los gestos, el balbuceo, la sonrisa, el gorjeo, el aleo, todos son formas de comunicación que tiene el niño inicialmente, pero después en la emergencia de las primeras palabras, ahí es cuando empieza la etapa lingüística y se va organizando los planos que van a conformar el lenguaje del adulto. Hay un plano que es el fonológico, un plano que es el semántico, un plano que es el sintáctico y otro que es el pragmático. Alrededor de los 5 o 6 años, los niños ya deben de tener estos planos de una forma básica, organizados. Ahí es cuando se dice que el niño es lingüísticamente funcional o competente, o sea, tiene un dominio similar o básico como el del adulto. Entonces hay que poner mucho cuidado porque el hecho de que empiecen a aparecer alteraciones a este nivel no solamente se afecta al lenguaje como tal, sino que incide en el desarrollo del pensamiento. Y más adelante, cuando el niño ya entra a la escuela, las afecciones que viene arrastrando a nivel del lenguaje van a repercutir en lo que es el aprendizaje de la lectura, de la escritura y del cálculo. Entonces, por ello es la importancia de tener mucho cuidado y la evaluación de esta área. Y una cuarta área tiene que ver con el área personal y social. Aquí lo que se trata de evaluar son los progresos que el niño va realizando en todo ese paso
de una indiferenciación hacia una etapa de socialización y de pasar de unos niveles de dependencia muy, muy altos recién nacidos a unos niveles de independencia y autonomía. Esto implica que el niño cuando nace se enfrenta pues a los cambios, un medio intrauterino a un medio extrauterino, un medio donde tenía prácticamente todo resuelto, ahora a generar unas adaptaciones y de las cuales va a depender mucho del acompañamiento de una figura importante como son la figura paterna, la figura materna o ese cuidador primario que está pendiente de él. Entonces, la progresiva adaptación le va a permitir al niño el paso de un estado de dependencia a una de independencia y le va a ayudar también a establecer esos vínculos afectivos que van a marcar todo lo que es la parte del desarrollo emocional posterior. Adquiere un sentido de confianza en el medio y en las personas que lo pueden estar cuidando. Entonces, también es muy importante hacer como la vigilancia, el cuidado, el acompañamiento para que esta área pueda avanzar de una manera satisfactoria. Volvemos aquí a la escala y entonces vamos a mirar cómo es la parte de la calificación. Entonces lo que tenemos que tener en cuenta, lo primero es encontrar o determinar la edad del niño y la ubicamos en esa primera columna. Una vez que tenemos y hemos anotado la edad del niño en meses, vamos y buscamos por la columna del rango de edad y ahí ubicamos que está entre 4 y 6 mesecitos. Entonces vamos a arrancar a evaluar desde ese rango y en ese intervalo que están en los tres ítems, siempre arrancamos por el primer ítem del rango de edad. No arrancamos ni por el segundo ni por el tercero, sino siempre por el primero. Si hacemos varias evaluaciones en ese mismo rango de edad, arrancamos de nuevo ahí. Siempre vamos a arrancar. Si es que dicen que el niño quedó un poquito más avanzado, entonces la próxima vez arrancamos donde él quedó. No, siempre en el rango de edad buscamos el primer ítem. En este caso, entonces lo que se trata de evaluar es si el niño, por ejemplo, tiene el control de la cabeza sentado. Si el niño lo logra, pues entonces lo que le vamos a dar es un punto. Y si continuamos y vamos avanzando. Tenemos que tener en cuenta que lo que ahí aparece como el control de la cabeza sentado es simplemente el título del ítem. Pero hay un estándar de pregunta y un estándar de respuesta que está en el manual. Es muy importante que se ubique y se lea bien cuál es el estándar de pregunta y el estándar de respuesta, porque si no, lo que yo voy a hacer es, cuando voy a evaluar, sin mirar los estándares, es hacer lo que yo considero o interpreto de acuerdo a lo que está ahí, y no es así. En un proceso de estandarización, de normalización, siempre se seguían las instrucciones, tanto en la parte del ítem, en la pregunta como en la respuesta. Entonces, para que tengan en cuenta que ahí es donde más se cometen los errores en la evaluación. Y muchas veces se trata o se desprecia el instrumento como tal, y el problema no es del instrumento, sino del evaluador. Entonces continuamos con el segundo ítem que dice que se voltea de un lado para el otro. Lo logra, le damos un punto, continuamos. El niño intenta sentarse solo y lo puede, ¿sí? Pues puede hacer ese intento, lo logra, le damos un punto, continuamos. No importa que tengamos que pasar de rango de edad, continuamos y solamente vamos a parar hasta que encontremos 3 fracasos consecutivos o 3 ceros consecutivos. Por ejemplo, se sostiene sentado con ayuda, no lo logra, se arrastra sentado en posición prona, no lo logra, ¿cierto? Se sienta por sí solo, tampoco lo logra. Entonces, ahí, cuando completamos los 3 ceros, paramos, no tenemos que continuar. No se continúa simplemente por un hecho de probabilidad estadística, en el sentido de que si los sistemas anteriores, que eran más fáciles, no los pudo lograr, muchísimo menos va a lograr los que son posteriores. Podemos encontrar, por ejemplo, otro caso de un niño también de 5 mesecitos, que arrancamos por el primer ítem de edad, y vamos a encontrar que a veces los niños tienen unos y ceros intercalados, como en este caso. ¿Sí? Vamos mirando y vamos viendo que puede tener unos y ceros, no es lo más usual, no es lo más común, pero en algunos casos sucede. Entonces, vamos avanzando y solamente vamos a parar cuando el niño complete los 3 ceros consecutivos, como en este caso. Podemos apreciar que en el camino habían unos y ceros, pero estos ceros no son considerados, sino solamente los que son, para detener la prueba, los que están de forma consecutiva. A veces encontramos, por ejemplo, en este caso de un niño de 18 mesecitos, que buscamos el rango de edad, ahí lo encontramos, está entre 13 y 18,
Entonces, como tiene 18, vamos a empezar en el último ítem. No, siempre arrancamos en el primer ítem del rango de edad. A veces nos sucede que arrancamos a evaluar un niño y el primer ítem no lo logra, o sea que obtiene una puntuación de 0. Cuando un niño obtiene esa puntuación, lo que dice el manual, lo que dice la norma del manual, es que nos debemos de devolver. No se debe de avanzar, sino que hay que retroceder y empezar a buscar los puntos positivos en el caso del niño. Por ejemplo, en este caso, busca un objeto escondido, no lo logra. Agarrar un tercer objeto sin soltar los otros, tampoco lo logra, pero ya sí es capaz de meter y sacar objetos de una caja, agarrar con el pulgar y el índice y agarrar objetos pequeños. Mire que ahí completamos 3 unos consecutivos, ahí nos detenemos. ¿Podemos seguir hacia atrás? Pues podemos seguir, pero la probabilidad estadística nos dice que es muy alta de que los otros ítems los vaya a tener. Entonces, cuando estamos avanzando, nos detenemos cuando tenemos los 3 ceros. Y cuando estamos retrocediendo, paramos cuando tenemos los 3 unos consecutivos. De la misma manera, a veces podemos tener un niño que no logra ese primer ítem, entonces empezamos a devolvernos y encontramos unos y ceros intercalados. ¿Cuándo nos detenemos? Cuando encontramos los 3 unos consecutivos. Algunas personas manifiestan que a veces cuando se evalúa el primer ítem, por ejemplo, y no lo logran, mmm, dicen, ¿por qué no intentar a ver si de pronto el niño puede el siguiente ítem intentarlo? Y a veces, no es frecuente, pero en algunos casos se puede encontrar que el niño puede realizar el ítem siguiente y evalúan el siguiente y también lo es capaz de hacerlo. En estos casos se podría tener en cuenta como una alternativa dentro de la evaluación. No es lo que dice el manual, pero podría ser una alternativa para explorar en este caso. Digamos, básicamente lo vamos a ver con cierta frecuencia, sobre todo en el área personal y social, más que en las otras áreas. En este caso estamos avanzando y nos vamos a detener cuando tenemos los 3 ceros consecutivos. Entonces, esta es la forma de ir puntuando en la escala. Ahora tenemos que mirar cuál es la calificación que el niño saca en cada una de esas áreas. Entonces, ¿cómo se realiza esto? En la parte de lo que tiene que ver con la calificación para la obtención de los puntajes, entonces lo que vamos a tener en cuenta son los aciertos que tiene el niño, que son todos estos aciertos, o sea, estos 3 puntos, y se le otorgan los que están inmediatamente anterior, los que están antes, o sea que serían estos 3. En este caso nos estaría diciendo que estos también ya los tiene, o sea que le otorgaríamos la puntuación. Recuerden que el ítem 0 no tiene valor, o sea, ¿cuántos puntos tiene este niño? Estos 3 más estos 3, quiere decir que tiene 6. Muy bien, ahí lo encontramos. ¿Cuántos tendría en el segundo caso? Entonces tendríamos que encontrar los aciertos 1, 2, 3, 4, más estos 3. O sea que serían 7. Miremos, practiquemos en el caso de la niña o el niño que tenía 18 mesecitos y que no alcanzaba, pues que había que devolvernos. Entonces tenemos 1, 2, 3, más todos los anteriores, que vienen a ser 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. En el otro caso, tendríamos entonces todos los aciertos, que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 3, 9. Muy bien. Entonces lo que vemos es que por cada uno de estos espacios que están, corresponden a 3 puntos. Entonces aquí tendríamos 1, 2, 3, más esos 3, o sea que vendrían a ser 3, 6, 9, 12, más estos que están aquí, 13, 14, 15. Entonces esa es la forma como se saca la puntuación directa.
que es la que después vamos a tratar de reflejar en la tabla posterior donde están los parámetros normativos. Es importante que tengan claridad en esto eh, para poder sacar bien esa puntuación y más adelante sacar algo que son los cocientes de desarrollo que los vamos a ver. Entonces aquí lo que vemos es la tabla con los parámetros normativos. Decíamos que, por ejemplo, teníamos un niño que tenía 5 mesecitos y que la motricidad gruesa había sacado 7. Entonces, aquí lo ubicamos, 7, y nos dice que el niño en la motricidad gruesa tiene un nivel de desarrollo medio alto. En la motricidad fina sacó 6, entonces nos dice aquí que está en un nivel medio. En el caso de la niña que estamos mirando que tiene 18 mesecitos, de pronto sacó 10 en la parte del lenguaje, miremos. Digamos que en el lenguaje sacó 10 y nos dice que está en alerta. Entonces, así lo que hacemos siempre es buscar, de acuerdo con el rango de edad, la de meses que tiene el niño, buscamos en la fila cuál es la puntuación que le corresponde, incluido el total. Vale la pena aquí tener en cuenta lo del total, es por lo siguiente, el total realmente no tiene un peso muy fuerte en lo que es la evaluación del desarrollo. Incluso a veces tiende a entorpecer la apreciación de lo que está pasando con el niño. ¿Por qué uno puede decir esto? Es por lo siguiente. Yo puedo tener niños que tienen unas áreas, por ejemplo, de desarrollo medio altas o altas, y de pronto tengo un área que está en alerta. Entonces, al sumar todas las puntuaciones, me puede dar y decir que el niño está en un nivel medio. O sea, el total me dice, el niño está en nivel medio, su nivel de desarrollo. Y me estaría ocultando lo que es una dificultad que tiene el niño o un retraso en la parte del lenguaje. Entonces, puntuaciones altas arrastran las puntuaciones bajas y enmascaran una dificultad. Por eso es que no es importante el total, es más valioso el análisis que se haga de cada una de las áreas que se pueden estar evaluando. Ahora, yo puedo encontrar lo que son los niños que están en un nivel medio, medio alto o alto, y eso no sería problema. Me preocupa son los niños que están en un nivel de alerta. En esos casos yo debo considerar cuál es el peso que tiene esa alerta. Esa alerta es mucho, poquito, nada. Para poder establecer como la gravedad de una alerta, nosotros hemos introducido lo que son los cocientes de desarrollo en la escala, que la escala por sí no los trae. Y lo venimos trabajando en pediatría desde hace varios años. Y nos ha servido mucho, sobre todo en la parte de investigación en niños con alteraciones o con riesgo en el desarrollo. Entonces, los cocientes de desarrollo es una estimación del nivel evolutivo alcanzado por niño. Y ese nivel evolutivo lo establezco a través de comparar la edad madurativa con la edad cronológica y lo multiplico por 100. Entonces, por eso es una estimación en términos de porcentaje. Vamos a ver aquí. Vamos a hacer un ejemplo de un cociente de desarrollo. Digamos que tengo un niño que tiene una edad de 21 meses y sacó en la motricidad gruesa 12 puntos. Entonces voy y me fijo dónde corresponde y aquí encuentro la edad del niño en el rango de 19 a 24, están sus 21 meses, y me dice que esa puntuación de 12 puntos me da en alerta. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo la edad cronológica, tengo que sacar la edad madurativa. ¿Cómo encuentro la edad madurativa? Pues voy a aprovechar esos 12 puntos que sacó el niño y me voy a fijar siempre por el nivel medio, en donde encuentro esos 12 puntos. Voy bajando y aquí los encuentro. Entonces me dice que el niño en este momento, la edad madurativa está entre 10 y 12 meses. Pero entonces yo qué elijo, 10, 11 o 12 meses. Entonces, como el 12 está en el extremo izquierdo, entonces me voy con la puntuación que está en el extremo izquierdo. O sea, me voy con 10 meses. Si el niño hubiera sacado 13, de todas maneras le daban alerta. Entonces, si hubiera sacado 13, me hubiera ido con esta puntuación que sería de 12. Hay veces que podemos encontrar casos muy particulares donde la puntuación, digamos, que, que no está específicamente ahí determinada. Digamos, por ejemplo, un niño que hubiera sacado 7, que hubiera sacado 9.
digamos, medio, si yo estoy buscando un niño que, la edad madurativa del niño que sacó 9 puntos, por ejemplo, en la motricidad fina, me dice que está aquí, está en este intervalo, o sea que la edad madurativa estaría entre 7 y 9. Ahora, como el 9 está en la mitad de este rango, entonces cojo la mitad entre 7 y 9, que es 8. Entonces me diría que la edad madurativa de ese niño sería de 8 mesecitos. Hay algunas veces que lo que encontramos es que una edad madurativa es compartida por dos, por dos intervalos de edad. Por ejemplo, el 14 lo encontramos en un nivel medio, lo encontramos aquí y lo encontramos aquí. Entonces diríamos, ese niño es en 19 o en 18. Lo que hacemos es partir la diferencia entre 19 y 18, quiere decir que la edad madurativa es de 18.5. Entonces tenemos que estar pendientes de eso. Algunas veces hay casos como por ejemplo aquí, en, en la parte personal y social, digamos que sacó 16 puntos. Está en la mitad de acá y aquí nos vamos a fijar y está entre 19 y 24. ¿Cuál sería la mitad entre 19 y 24? Lo tenemos que calcular y eso nos da que están aproximadamente entre 21 y 21.5. Entonces simplemente es hacer el cálculo. Esto no es algo que sea milimétrico, pero sí nos permite tener como una estimación, una aproximación a lo que está sucediendo en el desarrollo de los niños. Bueno, entonces tengo la edad cronológica, tengo la edad madurativa y ya después entonces tengo que ir a hacer los cálculos. Entonces recordemos, el cociente de desarrollo es una estimación del nivel evolutivo alcanzado por un niño o una niña en una determinada área o función. Entonces, una vez que saco esa puntuación, ese cociente, comparando esas dos edades, la edad madurativa y la edad cronológica, ya me tengo que venir a esta tabla, que es la tabla de Bianchi, que me permite saber cuál es el nivel de desarrollo del niño de acuerdo a esa puntuación. Entonces me dice que un niño puede estar en un nivel alto, normal, estar en una zona de retardo madurativo, retardo patológico o incluso estar en un estado de un retardo patológico extremo. Y eso lo voy a lograr es mirando estas puntuaciones. Ahorita vamos a mirar en el caso que estábamos evaluando qué pasa. Lo que aquí hay que hacer claridad es pues, un niño que tenga un nivel de desarrollo normal o alto, eso no es ningún problema, como ya lo hemos dicho, muy rico y eso es lo que esperamos. El problema es cuando encontramos que ese niño está en una zona de retardo madurativo o de los retardos patológicos. ¿Qué es un retardo madurativo? Lo que nos está indicando un retardo madurativo es que hay un desfasaje, una desaceleración producto de algún evento. Un niño que ha tenido una cirugía, una hospitalización, un cambio de cuidador, puede generar un evento adverso temporal que puede estar afectando la velocidad de desarrollo de ese niño. Pero ya cuando, por ejemplo, ya las puntuaciones no están dentro de ese rango que es de 85-70, sino que están por debajo y entre lo que es una zona de retardo patológico, ahí ya me tengo que preocupar porque ahí ya puede haber una situación que nos está marcando algo muy delicado en lo que está sucediendo. Puede haber algún compromiso de tipo orgánico a nivel neurológico que nos puede estar diciendo que algo se está afectando, o de pronto también una condición genética o adquirida. En esos casos de retardo patológico yo me tengo que movilizar, yo no me puedo quedar con ese niño, lo tengo que derivar, tengo que hacer las interconsultas o mandar las pruebas de laboratorio o apoyos en imágenes o lo que sea que me permita aclarar qué es lo que está sucediendo. El retardo madurativo me puede dar algo de tiempo mientras puedo identificar e intervenir ese evento que está asociado a esa situación. Muchas veces se piensa que en los retardos simplemente el tiempo es el que nos va a ayudar. Y recuerden que el tiempo es bueno, pero para las penas de amor, a estas cosas no. Bueno, aquí nos plantean es tener en cuenta si los niños, hay que recordar en el caso de los niños que son prematuros o pretérminos, que hay que corregir la edad gestacional, pero hay que corregir la edad cronológica eh, con esta edad gestacional. La edad gestacional, en el caso de los pretérminos, se corrige con las 40 semanas que son las que se esperan. Vamos a mirar aquí. Entonces, en estos casos, la edad cronológica es el número de semanas que van desde el nacimiento hasta el día de hoy. La edad gestacional es el número de semanas que duró esa gestación de ese bebé en el útero de la mamá.
Y las semanas, que son las semanas pretérmino, es el número de semanas que le faltaron a la edad gestacional para completar el tiempo de las 40 semanas. Es decir, no consideramos ni 37, ni 38, ni 39, sino 40 semanas, con eso hacemos el cálculo. Sería como esta formulita: las semanas pretérmino es igual a 40 más la edad gestacional, perdón, menos la edad gestacional, 40 menos la edad gestacional. Y la edad cronológica corregida, que es con la que vamos a trabajar en el caso de los pretérminos, hasta los 2 años, en este caso, esta edad cronológica corregida es el número de semanas que tiene el bebé luego o después de restarle a la edad cronológica las semanas pretérmino. Este sería edad cronológica corregida es igual a la edad cronológica menos las semanas pretérmino. Este sería un pequeño ejemplo donde nos dice que un niño que tiene 8 mesecitas, es decir, 32 semanas de vida, y nació en la semana 28 de gestación. Entonces, las semanas pretérmino que este niño tiene son 12, es decir, que si aplicamos la fórmula es 40 menos 28, nos da 12 semanas pretérmino, ¿cierto? Por lo cual su edad cronológica corregida aplicando la fórmula es esa: 32 menos 12 nos dice que tiene 20 semanas. Es decir, vamos a trabajar con un niño con una edad cronológica corregida de 5 meses. Inicialmente pues, se pensaba que era pues no, partía que era de 8 mesecitos, pero realmente esas 12 semanas o esos 3 mesecitos nos dice que realmente tiene 5 meses. Vamos a hacer estas correcciones hasta los 24 meses. Lo que se estima es que a partir de los 24 meses los niños ya se han igualado con, con lo que correspondería a su edad cronológica como tal. Bien. Entonces, volviendo al caso que estamos mirando ahora, de esa niña que tenía 18 mesecitos y que había sacado, eh, habían encontrado que la edad madurativa era de 10 mesecitos, entonces aplicando la fórmula, aquí la tenemos, el cociente de desarrollo, edad madurativa sobre edad cronológica por 100. La edad madurativa son 10 mesecitos y la edad cronológica son 21. Al hacer esta operación nos dice que su cociente de desarrollo es de 47.6%. Entonces aquí buscamos en la tabla de Bianchi dónde está ese 47 y aquí lo ubicamos. Nos dice que esa niña tiene un retardo patológico. Y como veíamos ahora, esos retardos patológicos no nos podemos quedar con ellos, hay que buscar. O sea, esa motricidad gruesa viene muy por debajo de lo que se esperaría. Podemos pensar en algún tipo de patología o enfermedad del sistema nervioso que puede estar presentando, una PCI, un IMOC o algo similar. Muy bien, aquí lo que tenemos es simplemente una rejilla donde podemos, que la estamos empezando a utilizar, y donde podemos ir haciendo los registros de los niños, así como se hacen las partes de las curvas de crecimiento, también podemos hacer como en esta parte hacer con los cocientes, sacar los cocientes de cada una de las áreas y mirar cómo se encuentra. Por ejemplo, aquí se van registrando los seguimientos que se están haciendo, por ejemplo, a una niña, y encontramos que la función o el área que está en motricidad gruesa ha estado en un nivel, este es un ejemplo, simplemente en un nivel de un retardo madurativo, ¿sí? Que incluso llegó a entrar en la zona de retardo patológico, pero las intervenciones permitieron que fueran mejorando esos cocientes y en este momento esta niña ya se está ubicando en un nivel de desarrollo medio. Entonces nos permite visualizar cómo está avanzando el desarrollo por ejemplo, en este caso de esta niña, en la motricidad gruesa. Bien, cosas particulares que a veces tenemos que tener en cuenta que nos permiten sospechar que algo puede estar pasando. A veces podemos encontrar niños que en la parte de las alertas puede estar eh, con un retardo, digamos que patológico, y las otras áreas pueden estar bien. Si yo encuentro un niño con un patrón de este estilo, entonces lo que eso me permite sospechar o presumir es que ese niño puede estar avanzando hacia un perfil o un riesgo para una PCI o una parálisis cerebral infantil o una insuficiencia motora de origen central.
Si fuera el caso donde estuviera comprometida, básicamente sería la motricidad gruesa, perdón, la motricidad fina, y las otras áreas estuvieran bien, eso me permitiría pensar que este niño está con un riesgo para presentar lo que es una dispraxia, una disnosia. En la parte de lo que es el lenguaje, ya pensaría yo, pues, identificando que no es un problema de habla, sino de lenguaje, pensaría en una disfasia. Podría ser de tipo comprensiva o expresiva. En la parte personal y social, si estuviera comprometida, lo que yo estaría pensando es posiblemente que este niño esté bajo el riesgo de un problema de negligencia o un problema de sobreprotección. En los casos marcaría muy así. A veces lo que se encuentra es que hay dos áreas que pueden estar comprometidas, por ejemplo, la personal social y la parte de audición y lenguaje. En estos casos me permitiría a mí sospechar que de pronto el niño puede estar con riesgo de un trastorno del espectro autista. A veces lo que encontramos es que todas las áreas están comprometidas. No es infrecuente, a veces lo encontramos que todas las áreas están en estados de alerta con cocientes de desarrollo muy bajos. Y esto lo que me permitiría a mí pensar es que posiblemente puede tener es un retardo general o un retardo global del desarrollo. Ojo con esto. Aquí no estaríamos hablando de un retardo mental, porque para hablar de retardo mental debo trabajar es con cociente intelectual. Y las pruebas de inteligencia se van a aplicar a partir de los 6 añitos en adelante. No es conveniente entonces hablar aquí de retardo mental, sino de un retardo general en el desarrollo, porque trabajamos con cocientes de desarrollo. Además, lo que implica para que a un papá le estén diciendo que un niño a los 2 años, año y medio, que tiene un retardo mental, es ponerle una placa que ya prácticamente le quita cualquier tipo de posibilidad frente a los procesos de rehabilitación. Y tenemos que considerar los fenómenos de plasticidad cerebral y de las potencialidades que tiene un cerebro a pesar de que pueda tener algún tipo de lesión o déficit de base. Entonces, simplemente para que lo tengamos, retardo general o global del desarrollo. Muy bien. ¿Cuál es el manejo entonces para este caso de estos niños? Aquí lo que tenemos que mirar, esto es una propuesta que nosotros tenemos desde pediatría, desde el Departamento de Pediatría y Pedicultura de la Universidad de Antioquia, que se viene trabajando también con Metrosalud y con Promesa de Salud Pública, y es poder tener como una especie de flujograma. Pues en este momento las RIAs del ministerio tienen sus RIAs, la venimos realizando desde hace varios años. Y en esto lo que nos está indicando es que cuando estamos, por ejemplo, con un niño y hacemos la evaluación del desarrollo, entonces llegamos y tenemos que tomar tenemos que hacer la conclusión, el desarrollo del niño es normal, pues, digamos, entre comillas normal, entonces nos dice que sí, entonces vamos avanzando por este ciclo, pues nos dice que hay que hacer educación inicial en salud, trabajar mucho lo que es toda la parte de pautas de crianza y empezar a hacer lo que es la inducción a los programas intramurales y extramurales. En los programas extramurales, pues sabemos que está lo que es educación inicial, lo que es de 0 a siempre o en comienzo, lo que tiene que ver con recreación y deporte, los programas que tienen el INDER o Secretaría de Cultura. O sea, aquí estamos hablando de todo un trabajo intersectorial, que es de apoyo muy fuerte a todas las acciones que podemos estar haciendo. No solamente salud tiene responsabilidad frente a lo que es los progresos del desarrollo de los niños, sino existen muchas otras instituciones que tienen una responsabilidad a cargo y que las ejecutan aquí en el municipio de Medellín. Si no solamente estamos mirando lo extramural, ¿cierto? Entonces estaríamos mirando lo extramural, hay una situación que nos tendríamos que preguntar aquí, si ese niño es sano. Si el niño no está sanito porque viene con alguna condición, entonces ese niño debe ser atendido bajo la estrategia IEPI. Y esa estrategia IEPI va a tener una cantidad como de elementos y de acciones dentro de las que se consideran propias de la 412, o sea, los programas de detección temprana y de protección específica, a los cuales hay que hacer inducir a la demanda. Entonces, ese niño que ha sido atendido bajo la estrategia de IEPI pasa por los diferentes programas de acuerdo a la edad y lo que le corresponde y nuevamente entra al ciclo de crecimiento y desarrollo. Entonces, mientras el niño mantenga aquí, siempre va a mantener como en este ciclo. Ahora, si el desarrollo no está bien, o sea, no es normal, aquí hacemos la clasificación, lo que estamos haciendo ahorita. Es determinar si el niño tiene un retardo patológico. Si es un retardo patológico, pues iría para consulta médica de revisión. Si no tiene retardo patológico, entonces quiere decir que tiene un retardo madurativo. Y en caso de un retardo madurativo, lo que tenemos que hacer es
la detección y la intervención de ese riesgo. Y posteriormente, entonces vamos a programar una reevaluación alrededor de los 3 meses. Vemos aquí, ¿el niño mejoró o no mejoró? Si el niño mejoró, entonces entraría aquí al ciclo del niño que no tiene dificultades. Mientras que si el niño no está mejorando, lo que tenemos que hacer es enviarlo a este ciclo del niño que tiene retardo patológico. En esta consulta, el médico debe hacer las evaluaciones del informe que se han venido dando, más su propio criterio clínico y su observación, y empezar a clasificar si el déficit es motor, muy posiblemente se podría apoyar en revisión a fisiatría o neurología, si el déficit es a nivel de lenguaje, a otorrino y posiblemente a fonoaudiología, si el déficit es social, remisión a psicología, psiquiatría, y si ya el déficit es global, es importante considerar la posibilidad de remitirlo a neuropediatría o neurología infantil. Tenemos que tener en cuenta que por cualquiera de el niño vaya a cualquiera de estas remisiones, este niño no debe salir de nosotros. Ese niño debe volver al ciclo donde está para que lo volvamos a seguir evaluando. ¿Sí? Muchas veces los niños se quedan en alguna de las especialidades y no vuelven a entrar y se están perdiendo no solamente el seguimiento de su crecimiento y desarrollo, sino de todos los otros programas, como es el PAI, salud bucal, salud visual, y los que se ofrecen alrededor de ellos. Entonces, tienen que volver a nuestro control. Muy bien. Digamos que, por ejemplo, en el caso de esa niña que estaba, digamos, que estaba ya pues que alrededor de los 21, 22, 23 meses, existe también una forma de que puede ayudar, que le puede tener el médico, y es las eh, alertas del desarrollo. No solamente las puede tener el médico, sino también las podremos encontrar en los consultorios de crecimiento y desarrollo, que nos ayudarían un poco más como a saber qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, por ejemplo, aquí en esta del cuarto semestre de vida, entonces dice, se constituyen señales de alerta en el desarrollo motor grueso a los 24 meses de vida. Lo siguiente, persistencia de algunos de los signos de semestres anteriores, entonces tendríamos que mirar eso. Por ejemplo, una niña una niña o un niño tenga una marcha inestable a esta edad de alrededor de los 24 meses, una marcha en punta de pies, caídas frecuentes, ampliación anormal de la base de sustentación o alteraciones de la postura, todos son signos de alerta, que si ya después lo juntamos con lo que dice aquí, ¿qué puede estar pasando? Dice los retardos patológicos en esta área, es decir, cocientes de desarrollo por debajo de 70 y la presencia de varios de estos signos de alerta, ¿sí? Pueden ser presuntivos, mire que aquí está resaltado, presuntivos de una insuficiencia motora de origen cerebral o una parálisis cerebral. Es importante considerar factores de riesgo pre, per y postnatales, evaluar reflejos, tono, fuerza, movilidad y postura, en este caso, y considerar interconsulta con neurología o fisiatría. O sea que el clínico va a observar esto y aquí se le dan como unas recomendaciones que él ya determinará si lo hace o no. Y esto estaría para cada una de las áreas. Si sería para, por ejemplo, motricidad gruesa, motricidad fina, que sería en el caso de si fueran las alertas para la parte del lenguaje o la parte personal y social. Por último, lo que tenemos y hemos tratado también de estar introduciendo es que la escala tiene unas limitaciones en el sentido que evalúa solamente como algunas áreas, pero hay muchas cosas que quedan descubiertas a nivel del desarrollo de los niños. Y es como la parte emocional y la parte comportamental. Entonces, después de los 30 mesecitos, sería importante tratar de evaluar o mirar algunas cosas adicionales a la escala. Antes estaríamos mirando eso con las alertas que acabamos de mirar, y aquí estas alertas serían más a nivel emocional, que es más fácil empezar como a identificar que niños más pequeños. Entonces, por ejemplo, alertas que nos pueden indicar que hay problemitas emocionales en los niños son alteraciones en el sueño, alteración en la alimentación, la eliminación, el juego, quejas somáticas frecuentes o en la parte de interacción social. No podemos decir que porque el niño pueda manifestar un episodio, por ejemplo, terror nocturno, una pesadilla, ¿sí? O un estado de inapetencia temporal o un episodio, por ejemplo, de incontinencia, vamos a marcar que ya tiene un problema emocional. No, aquí abajo dice, los síntomas se constituyen en alertas cuando generan problemas significativos en la adaptación del niño en su grupo familiar, escolar o social.
Sí, o sea, es una cosa que es persistente, que es frecuente, que está generando un deterioro en la funcionalidad o en la adaptabilidad del niño. Ahí nos consideramos que es una alerta y que tenemos que poner mucho cuidado. A nivel, por ejemplo, emocional, digamos que a nivel de conducta, entonces encontramos, por ejemplo, conducta rebelde, explosiva, agresiva, baja tolerancia a la frustración, actividad motora excesiva para su edad, no anticipa los posibles peligros, el cumplimiento de normas en el hogar, como el trato de animales o juguetes. Son alertas que nos pueden estar indicando que el niño está progresando hacia un problema o, peor aún, hacia un trastorno de conducta. Entonces, la idea es poder identificar tempranamente y poder empezar como a intervenir. Pero acuerde que siempre es cuando esté generando un deterioro significativo en la adaptación del niño. Bien, entonces aquí podríamos parar lo que es la parte de la escala abreviada en términos de lo que es la aplicación, la calificación, la obtención de los cocientes de desarrollo y la interpretación de los mismos. Pensamos que lo de los cocientes ha sido algo que nos ha dado un muy buen resultado en el ejercicio que hemos tenido dentro de las acciones que realiza el Departamento de Pediatría y Puericultura y particularmente Pediatría Social en los diferentes escenarios donde trabajamos con niños. No solamente sacarlos en los niños que se encuentren en alerta, sino también sacarlos en los niños que pueden tener niveles de desarrollo normal o medio alto o alto, porque incluso nos estaría indicando de ciertas potencialidades que las podríamos estar como trabajando en el caso de los niños. Entonces, con esto damos concluida esta sesión en la parte de escala abreviada del desarrollo. Muchas gracias.